Hola, ¿cómo están? Buenos días, soy su amigo, el pastor Jorge Macías Benítez, transmitiendo esta mañana, como lo hacemos al menos 3 veces a la semana. En ocasiones quizá lo haré 2 nada más, pero bueno, procuro al menos los miércoles, los jueves y los viernes estar con ustedes compartiendo de mensajes de reflexión devocional en donde de lo que Dios me habla, como ministro suyo, sí, también como su hijo, como pastor cristiano que soy, y cristiano pronunciando con mucho cuidado la palabra, porque la palabra cristiano significa mucho más de lo que siquiera podemos comprender. Porque, sabes, no es un asunto de solo comprender o solo razonar el simple nombre, el adjetivo, déjame ponerlo en esos términos, que no lo es mucho más que solo eso. Cristiano implica muchísimas cosas, pagar el precio. Y es que, sabes, la mayoría de nosotros queremos ver en nuestra vida grandes resultados, es muy común, pero pocos estamos dispuestos a pagar el precio para ver esos resultados que tanto anhelamos. A veces quisiéramos que las cosas fueran fáciles. Por ejemplo, orar, en el caso de quienes hemos decidido ser como pequeños Cristos, pequeños salvadores, pequeños cristianos, que es lo que significa cristianos, pequeños Cristos, pequeños salvadores, el Mesías, el Salvador, la promesa, pequeñas promesas. A veces quisiéramos que las cosas fueran tan fáciles como orar, te decía, y que 2 segundos después nuestra oración haya sido contestada, o un día después, o unos días después, o sin importar el tamaño de lo que estamos anhelando, que no ansiando, ¿eh? Estoy hablando de algo interno, no solamente mental y externo. Pero ¿qué tal si las cosas no son así de fáciles? ¿Qué tal si requieren que estemos dispuestos a pagar un precio para ver esos resultados que tanto queremos ver? Y claro, sabemos bien como seres racionales, al menos, y por qué no decirlo también espirituales, que la comida no es gratis. Lo es cuando dependemos realmente de Dios, pero aún así hay un trabajo que hacer a cambio del fruto que hemos de cosechar. Y pensando en esto es que me remontaba y el Señor me llevó a la historia de David, de cómo Dios envía a Samuel el profeta para ungirlo como próximo rey de Israel. Samuel, al ungirlo, lo que estaba proclamando era que él era el próximo rey, solo que había un pequeño inconveniente. En ese momento había un rey y su nombre era Saúl, y también había sido escogido por Dios mismo. Y eso quería decir que la promesa hacia David de ser rey de Israel no iba a ser instantánea, ni tampoco sencilla, no iba a ser inmediata. Tendría que haber un proceso entre una cosa y otra, entre el momento en que David era ungido como tal, o más bien elegido, y que era ungido como rey. ¿Estaría dispuesto David a pagar ese precio? Tan si lo sabía como si no lo sabía, porque recordemos que era pequeña, un joven, probablemente un adolescente de unos 15, 16, o a lo mejor un poco menos de años. Vamos a imaginar, vamos a solo pensar en la escena. Samuel llega a la casa de Isaí, padre de David, frente a él, modelan, pasan todos los hijos de David, que son altos, que son bien parecidos, fornidos, guerreros, preparados, a tal punto que el profeta, que Samuel, quedaba impresionado con cada uno que le presentaban y decía, seguramente este es el ungido de Dios, el ungido del Señor. Mas Dios le respondía, y está documentado en el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, versículo 7, en donde dice, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Palabra de Dios. Y es que, ¿sabes? Pasaron todos los hijos de Isaí, todos los hermanos de David. Y de pronto Samuel pregunta si no había otro más, porque Dios le decía, no es, no es,
no es, yo no veo lo que tú ves, yo no veo con los ojos, yo veo con el corazón. Y entonces Isaí, cuando ya se le acabaron los hijos, recuerda que su hijo, o aquel joven que andaba siendo apenas un humilde pastor de ovejas, ese jovencito que ni su papá lo tomaba en cuenta, ni siquiera lo había considerado en la probable lista de elegidos. ¿Por qué tuvo que mandarlo llamar? Ni sus hermanos, ni su padre, y quizá ni Samuel mismo, el profeta de Dios, creían que de ese joven podría salir un rey mejor que Saúl, a quien, según dice la Biblia, nadie en Israel lo sobrepasaba de hombros hacia arriba. Le hace, el hombre le sacaba una cabeza a la media del pueblo. Ver llegar a David frente a Samuel tiene que haber sido un acontecimiento para la historia, como hoy lo sabemos, porque él, este rey, es el ícono del pueblo de Israel. Y créanme, lo sé. Tuvieron que pasar aproximadamente, sin embargo, entre 14, 15, 14 y hasta 17 años probablemente, en los cuales muchos de ellos David anduvo huyendo a salto de mata, diríamos en México, de Saúl, quien quería incluso matarlo. Por un momento, imaginémonos un David que fue ungido para ser rey, elegido por Dios, huyendo de Saúl, escribiendo sus mejores cantos para Dios, sus mejores salmos en medio de cuevas oscuras, montañas desoladas, en medio de gente endeudada, problemática, en un ambiente totalmente diferente para el que había sido elegido. ¿Estaría dispuesto a pagar el precio? ¿Estarías tú, habiendo sido elegido, habiendo sido seleccionado, pasar por más de 10, casi 2 décadas, asalto de mata, perseguido y además intentar o recibir atentados para ser arrebatada tu vida? Y te recuerdo, ya sabía que él era el próximo rey. ¿Por qué no lo era entonces todavía? En todos estos años que transcurrieron entre que David fue proclamado rey, entre persecuciones y en ocasiones de muerte, entre panoramas desoladores que no tenían nada que ver con lo prometido, vemos a un David que permaneció fiel, que permaneció leal, que confiaba en que Dios cumpliría su promesa. David tuvo 2 oportunidades al menos de matar a Saúl antes de que éste lo matara a él. Sin embargo, él dijo esto en 1 Samuel, en el capítulo 24, versículo 10, en la parte C, dice: nunca le haré daño al rey. Él es un ungido del Señor, palabra de Dios. En 2 ocasiones, primero en la cueva, cuando Saúl entra a hacer de sus necesidades fisiológicas, ellos estaban escondidos ahí en la cueva, y los ayudantes, los valientes de David que estaban junto a él, le dicen: anda, es tu tiempo, toma su vida. Y él dice: nunca, no levantaré la mano contra un ungido de Jehová. Y en otra ocasión posterior, en donde dormido Saúl con sus cercanos, en la noche pasa David con sus guerreros valientes y encuentran a Saúl ahí dormido y le dicen: atraviésalo con tu lanza. Y vuelve a responder: él es el ungido del Señor, líbremela Dios de levantar la mano contra un ungido de Jehová. Aún así, Saúl seguía persiguiéndolo y queriendo matarlo. Sin duda, personalmente la historia de David es una de las que más me emocionan, porque más revelan del carácter y del proceso del carácter que Dios quiere en sus elegidos, en sus escogidos, pero en sus hijos e hijas en general. Me enseñan mucho del lado humano que debemos tener los hijos de Dios, pero sobre todo los que hemos sido llamados a servir a Dios. Y ese lado es uno que muchos no quieren, o en algún momento hasta yo te lo quiero compartir con mucha claridad. No quería demostrar, porque hay muchos defectos en el carácter de un hombre. Durante el camino en donde Dios nos mete, por decirlo, o permite que entremos, para que nuestro corazón, nuestras emociones, nuestro espíritu con E minúscula sea inundado del Espíritu de Dios con E mayúscula, y entonces sea transformado desde dentro hacia afuera nuestras emociones, nuestra mente, nuestro carácter, y entonces tome lugar Dios mismo en nuestra vida y en nuestra mente y en nuestro corazón.
Muchos piensan en ese proceso que mostrarse perfectos delante de un pueblo o delante de una oficina o en una compañía o en tu negocio es lo correcto. Para los hijos de Dios, mostrarse perfectos como si nada ocurriera, como si todo fuera y estuviese bajo control, es signo y señal de santidad. Pero más allá de la apariencia en público, Dios conoce nuestra intimidad con Él y en nosotros. Esos momentos en donde nadie nos ve, solamente Él, en verdad que sí nos conoce. A Él no le podemos engañar. Podremos ocultarnos de los demás, podremos no dejar saber, podremos tener corazas de apariencia, pero a Dios no lo podemos engañar. Pensar en todo el precio que David tuvo que pagar para que la promesa de Dios se cumpliera en su vida, a mí me mueve, no sé a ti, a seguir luchando. Me motiva, me mueve a querer pagar el precio también. Esa es la historia de mi vida. En lo secular, y ahora mismo mi amigo, mi hermano José Luis Chamorro, que está acá, que conoce una parte de ella, no dejará mentir. Esa es la historia de mi vida. Formación, transformación, crecimiento, vista. Pero también en lo ministerial, transformación continua, en donde Dios, como el buen alfarero, nos mete al fuego y nos va modelando. Y como el buen joyero, nos va metiendo al crisol para quitar la impureza de los metales preciosos y puedan recibir una joya y entonces puedan ser engarzadas hasta formar la joya en la cual verdaderamente nos quiere convertir el Señor. Cada momento que David vivió, cada crisis, cada momento de soledad, cada etapa de anonimato en donde aparentemente habiendo sido escogido rey, seguía gobernando otro, Saúl. Le sirvió a David para forjar, para que Dios fuese forjando él un carácter, conforme a la estatura del varón perfecto, dice la palabra de Dios, un carácter en donde fue recibiendo de Dios un trato que moldeó primero internamente en el espíritu, pero luego entonces sus emociones, su pensamiento, hasta que pudiera tener un carácter que fuese uno que pudiese gobernar a un pueblo, que pudiese ser líder verdaderamente, aún con defectos, pero un líder respaldado por Dios. Cada año que transcurría lo fue acercando a ese diseño que Dios tenía para que él fuese ese rey que él había escogido. Un rey de carne, un rey de hueso, pero que había sido tratado durante casi 2 décadas al fuego del Espíritu. Un hombre conforme al corazón de Dios, como dice Primera de Samuel, versículos 13 y 14, conforme a su corazón. No sé tú, en muchas ocasiones de mi vida me he sentido desesperado. No es el caso hoy, y quizá por eso con esta certeza y con esta autoridad te puedo compartir testimonio de mi vida. Pero quizá tú o alguien que conoces, y en cuyo caso yo te invito a que lo compartas, se ha sentido desesperado por lo que Dios en su momento te prometió y que aún no has visto. Y lo peor es que no hay ni señales de que eso se vaya a cumplir. Sin embargo, yo te quiero preguntar ahora, cuando Dios te prometió eso, ¿también aceptaste pagar el precio? Ok, otra vez la pregunta. Cuando Dios te prometió, cuando recibiste esta revelación, esta visión de Dios, decidiste junto con el sí recibo, sí quiero, el también y también acepto pagar el precio. Porque ese precio, que a lo mejor es de años, y a lo mejor van a ser muchos momentos que tú consideras preciosos, sacrificados, de tal manera que le entregues a Dios y puedas Dios mismo hacer de ti lo que se supone debe ser para que recibas eso que Dios te ha prometido. Tendrás quizá persecuciones, juicio, comentarios negativos de otras personas, aún de los cercanos, al respecto primero de tu visión, de ese sueño, de ese anhelo, aunque sea santo. Y sin embargo, a cada una de ellas te vas a escapar. Cada experiencia te va a ayudar a forjar el carácter que Dios necesita en ti para cumplir Él
su promesa en tu vida. No veas todo con estos ojos tan solo, sino con los del corazón, con ojos internos, con oídos espirituales. Acepta cada etapa de tu vida como parte del precio que tienes que pagar para haber cumplido aquello que tanto anhelas. Porque si de algo debes estar seguro es que Dios va a cumplir. Va a llegar el día en donde esto va a suceder. Quizá el precio que tengamos que pagar, o el que tengas tú en particular que pagar, o alguien que tú conoces, y este mensaje es para alguien que tú conoces, y hay un precio que va a tener que pagar, va a ser muy doloroso, va a ser de un tiempo largo, y en ocasiones vas a querer, o va a querer esa persona, como me ha pasado a mí, y algunas cosas que todavía estoy en el proceso, y que me están doliendo también, va a pasar no solo por tu mente, sino profundo en tu corazón, querer renunciar, querer dejar todo. Será para otro, dirás quizá. Pero sabes, no te des por vencido, porque Él siempre cumple sus promesas. Sigue luchando, porque esto no ha terminado. Apenas comienza y el resultado que todo esto te dará va a ser asombroso. Algo que no te puedes ni siquiera imaginar, que va más allá de cualquier sueño que hayas tenido. Es una visión que solo Dios pudo haber puesto en ti. Y si Dios te lo prometió y parece una locura, entonces créeme, verdaderamente es algo que Él va a hacer porque solo Él lo puede hacer. Pero Él no va a empezar a actuar hasta que verdaderamente tú no llegues al límite de tu capacidad, de fortaleza, de mente y hasta de espíritu, porque entonces es cuando Él empieza a actuar. Y va a ser el más asombroso cumplimiento de visión, de anhelo santo, de propósito en tu vida, porque Dios tiene cosas maravillosas para tu vida. Pero sabes, primero, hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Padre, de reflexión, Señor, en donde tú hablas a nuestro corazón, Padre mío, para que, permitiéndote, Padre, que tú trabajes en nosotros, Señor. Vayas cambiando primero en lo interno, Padre mío, llenos de tu Espíritu Santo, Señor, y entonces transformes, Padre, nuestras vidas conforme a la estatura, conforme a la forma, conforme al pensamiento, al corazón y en tu Santo Espíritu de tu Hijo amado Jesucristo, como tú mismo, porque estamos hechos a tu imagen y a tu semejanza, a nuestra imagen y a nuestra semejanza, el del Padre, del Hijo, nuestro amado Jesucristo, nuestro hermano, nuestro Señor y Salvador, y nuestro dulce, el dulce Espíritu Santo, Señor mío y Dios mío. Te entregamos, Padre, este anhelo santo, clamando y creyendo, Padre, que estamos en el proceso, pero que permanecemos porque hemos decidido, Padre, pagar el precio. Haz en nosotros y con nosotros obra hermosa, obra completa, hasta que termines, Padre, como el joyero, una obra preciosa, con gemas hermosas, con metales preciosos, tal que adornen, Padre mío, tu vida y la nuestra, Señor, en donde has trabajado entonces y nosotros pagado el precio, dispuestos para que tú termines la obra en nuestras vidas y se cumpla el propósito en ellas. Te lo entregamos y clamamos, Padre, en el bendito nombre de Jesús. Amén. Dios te bendice. Esta tarde o mañana compartiré la invitación para nuestra reunión semanal en la Asamblea 158. Reino de Dios Ministerios. Su hermano y su amigo, el pastor Jorge Macías. Dios les bendice.